¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas y amigos y buena gente en general de YouTube, pero sobre todo a los Deers. Estamos de regreso para seguir con nuestra dosis diaria de vitamina D con el emperador kazajo Dimash Kudaibergen. En esta ocasión vamos a reaccionar a dos enlaces que me mandaron con respecto al concierto del día de ayer en Londres, que por lo que me dicen ustedes fue muy interesante y que estuvo espectacular, que estuvo muy bonito y que todo salió a la perfección como siempre. Eso me alegra mucho. Vamos a reaccionar a una canción del concierto, que es la de SOS, y después vamos a reaccionar a un enlace en donde al salir de la arena, en donde se presentó Dimash, ya se iba a subir a su auto y los Deers lo tenían rodeado. Los que se dieron cuenta que se iba a ir por ahí tenían rodeado su vehículo y Dimash no le quedó más otra que estar ahí firmando autógrafos y todo eso, y se subió al toldo del auto y siguió cantando con los Deers, y hubo una interacción muy bonita entre Dimash y su comunidad de fans. Vamos a ver de qué se trata. No he visto los videos, acompáñame a descubrirlos. Si ya lo has visto, acompáñame a descubrirlo a mí. Y pues bueno, vamos a ver de qué se trata. Ahora sí que, Ático, cállate los ojos, dale play al video y vamos a ver primero la canción de SOS en el concierto de Londres, ahí en Wembley. Now we will return to 2017. Aquí Dimash está sentado en la orilla del escenario. Dice, ahora vamos a regresar a 2017. When I was 22 years old, En donde yo tenía 22 años. young guy with Un chico a joven dream who con un gran sueño, was moved from Kazakhstan to China. que se había mudado de Kazajistán a China. When I was more younger, O sea, cuando yo era más joven, more handsome, más guapo. let's try to do this. Dice, bueno, intentemos hacer esto. Aquí ya empieza la canción de SOS. Voici le SOS d'un lion en détresse. J'ai une vie sur terre. J'ai Wow, y hay que tomar en cuenta que la está cantando sentado, ¿eh? Wow. La potencia y la... Es que aquí resalta todo. Primero, la fineza de la voz de Dimash, tan sutil, tan precisa. Y después la potencia de la voz de Dimash, que no necesita mucho esfuerzo, simplemente la deja salir.
Qué gran toma, mostrándonos toda la cantidad de gente que hubo ahí en el Wembley Arena. Wow, ese reverb. Quand je ris, quand je pleure. Wow. Está muy concentrado Dimash. Wow, fue impresionante esta versión de SOS, me encantó. Ahí vemos algunos fans se ponen de pie para aplaudirle a Dimash la presentación. Thank you very much. Gritándoles Dimash, bueno, no gritándoles, está diciéndoles a Dimash en chino, Oaini, que creo que significa los amo o te amo, algo así, ¿no? O los quiero. Wow, está hablando en chino. Y ya lo habla bien, digo, es lógico y natural, ¿no? Después de pasar tanto tiempo en China, que ya lo hablara de una manera fluida. No entendí lo que dijo, pero más o menos creo que le entendemos la intención, ¿no? Damas y caballeros, queridos amigos. Se siente increíble estar aquí en Londres. Y la energía en esta ciudad es sorprendente. Y ahí se termina el video. La verdad me gustó muchísimo. Muchísimas gracias. A ver si durante la semana conseguimos más presentaciones o más videos del concierto de Londres, para reaccionar no nada más a esta, sino a otras canciones. Porque por lo que me han dicho, el concierto estuvo al nivel de todos sus conciertos, espectacular. Y pues bueno, ahora sí que gracias por este enlace a todos los que me lo hicieron llegar. Muchísimas gracias. Tuvimos una calidad excelente, un acercamiento bastante bonito. Lo tuvimos ahí sentado toda la canción. Y después ya agradeciendo en chino y en inglés y en todos los idiomas que él se sabe. Me gustó muchísimo. Ahora sí que vámonos con lo que pasó después del concierto, cuando ya salió para que ya se iba a descansar a su hotel. Y los Deers lo rodean en su vehículo. Así que vámonos con el siguiente video. Bueno, ya estamos aquí con el video. Es un video un poquito largo, de 12 minutos. Vamos a ver de qué se trata. Y pues bueno, vámonos de una vez con la reacción. Ok, ahí se alcanza a ver a Mansur, que está grabando. Ahí se alcanza a percibir el señor Kanat también.
Ahí están los chicos de seguridad. Que alguien me comentó que los chicos de seguridad hablaban ruso. O sea, no es una seguridad que le hayan puesto en el aeropuerto de Inglaterra o que le hayan asignado, sino que yo imagino que hace el equipo de seguridad que ha de haber contratado a la manager o el señor Kanat para Dimash, después de ver lo que pasó en México y en España, donde no hubo una buena, digamos que como que preparación para recibirlo, de esta, podríamos decirlo así. Y aquí en Inglaterra pues sí ya le pusieron seguridad, ¿no? Le pusieron 2 personas muy muy altos, fornidos, y por lo que alguien me dijo que los escuchó que estaban hablando en ruso ellos, o sea que es personal de seguridad contratado por el equipo de Dimash. Y que bueno, me da mucho gusto que sea así, ¿no? Que lo cuiden. Ahí está Dimash ya asomándose. Ahí está Mansur subiéndose al coche para grabarlo. Ahí está Dimash agradeciendo. Ahí se mete a su vehículo. Ok, ya se pasó del otro lado del vehículo. Wow, ahí ya se sube al toldo del vehículo. Ahí le empiezan a cantar Bésame mucho. Wow, Dimash se pone a cantar también. ¿Saben qué me encanta? La cara de Dimash. Esa cara de felicidad, de alegría que tiene. Me encanta verlo feliz. Y todos sabemos y estamos muy conscientes de que la presencia de los Deers a Dimash lo hace feliz. Es algo extraordinario porque ¿cuántos artistas no conoces tú? A ti que te estoy señalando, a ti que estás viendo este video. ¿Cuántos artistas no conoces tú que no le gusta que se les acerquen sus fans? Que los rechazan, que les niegan un autógrafo, que les niegan una foto. Como que ellos sienten que le están haciendo el favor a la gente por existir. Y Dimash no. Dimash se siente feliz. Ahora sí que, como diría el pasaje religioso de dejad que los niños se acerquen a mí. Aquí es dejad que los Deers se acerquen a mí porque ellos son los que me hacen feliz. Por ellos estoy en donde estoy y por ellos soy quien soy. La verdad me encanta ver a Dimash feliz y me encanta ver que las Deers, a pesar de la emoción y todo eso, hasta cierto punto se contienen por no irsele encima y le respetan su espacio, ¿no? Y eso es muy bonito y se agradece porque sabemos que en cualquier lugar en donde esté Dimash rodeado de Deers va a estar seguro. Y eso es algo bastante remarcable. Me encanta esta energía y me encanta ver la cara de felicidad de Dimash que tiene.
Ahí está Dimash firmando autógrafos. Este canal es por Dimash. Son podarki. Thank you. Ahí está Dimash, le pidió el móvil a un deer y está grabando con el teléfono del deer. Are you guys here? Ahí vemos a Mansur también en primer plano a un ladito de Dimash. A Dimash les pidió en inglés que por favor cantaran una vez más la de Dame Amor, ¿no? Y están todos los días cantando Mahabhat Vermagan. ¡Wow! ¡Qué bien se escucha! Esa cara de felicidad de Dimash me encanta. Yo imagino que en estos momentos, por ver la cara de Dimash, yo imagino que en estos momentos Dimash se ha de acordar, ¿no?, del sueño de ese niño de 5 años, que su más grande sueño, aparte de cantar y de hacer conciertos multitudinarios, era dar a conocer Kazajistán a través de la música. Uno de sus sueños, en una entrevista que le hicieron, que tenemos la reacción aquí en el canal, comentó el de niño que uno de sus sueños es que en un país diferente a Kazajistán la gente estuviera cantando una canción tradicional en kazajo, y es lo que están haciendo con esta de Mahabhat Vermagan. La mayoría de los días se la sabe, si no perfecta, pero fonéticamente la cantan. Y es algo increíble, ¿no? Porque digamos que en el planeta predomina lo que es el castellano, el chino, el inglés, pero el kazajo no es una lengua muy común. Y que gentes de Brasil, de Argentina, de México, de Estados Unidos, de Rusia, de Ucrania, de Bielorrusia, de Italia, de Francia, de España, de Alemania, sepan cantar una canción en kazajo, es algo bastante remarcable, ¿no? Y yo creo que es cuando Dimash dice, ese sueño que yo tenía ya lo estoy cumpliendo, ya lo estoy viviendo, y por eso Dimash es feliz. Recuerden ese niño de 5 años en esa entrevista donde le dijo que le gustaría dar a conocer Kazajistán al mundo a través de la música. Está dando las gracias. Volvió a tomar el teléfono de otro deer. Más aparte, algo que me sorprende es que Dimash, después del concierto, que no sé cuánto tiempo haya sido, pero yo creo que mínimo ha de haber sido de 3 horas, tenga todavía ganas de cantar, ¿no? No nada más de estar con los Deer, sino de seguir cantando con ellos. Eso es algo bastante admirable.
Ok, no entendía lo que gritaban los 10, pero están diciendo Dimash Forever. Que significa Dimash para siempre, ¿no? Hi, honey. How's it going? You good? You tried to tell him, Danielle, don't scream. It's midnight. Nobody cares. He'll be cold. I know. He's sweaty. I know. That's what I'm saying. He's going to get sick. He's sitting on a cold car. Just get him down. Wow, está firmando unos de esos postes luminosos. Dimash, it's cold. Get down from the car. You're going to get sick. Ahí le gritó una ayer, Dimash, está haciendo frío. Cold, get down from the car. Ahí le está diciendo una... You're going to get sick. A esa señora no me deja hablar. Ahí está gritando de la diera a Dimash que está haciendo mucho frío, que se baje del carro, que ya se abrigue, ¿no? Que se tape. Dimash, get down from the car. It's cold. You're going to get sick. Está diciendo que le vuelve a quitar lo mismo, ¿no? Le está diciendo, te vas a enfermar, bájate del coche, está haciendo frío. Why your husband doesn't get him down? Ya se había quitado el calzado, las zapatillas. Ya se las está poniendo otra vez. Sí, se las quitó para no perjudicar el toldo del vehículo. Ahí ya se va a meter a su vehículo.
Wow, Dimash está metiendo con los Deers. Ahí está el señor Kanat también. Como que se están trasladando a otra ubicación. Ahí está Mansur. Y ahí van de regreso al Wembley Arena. Yo creo que le han de haber dicho a Dimash y al señor Kanat, saben que vamos a volvernos a meter, porque entre más tiempo estemos aquí, menos se van a ir los Deers y menos nos vamos a poder ir. Lo que imagino que van a hacer, esto es una mera suposición mía, yo creo que lo que van a hacer es meter a Dimash al recinto, resguardarlo, para que entonces los Deers, al ver que ya no hay nada, se empiecen a ir y ya Dimash después se pueda subir a su vehículo e irse. Porque si no iba a ser cuento de nunca terminar, estar ahí con todos los Deers. Obviamente si tú como Deer ves a Dimash, no te vas a mover de ahí hasta que se vaya. Y pues nunca se iban a ir ninguno de los dos, ¿no? Ni Dimash ni los Deers. Por eso yo me imagino que dijeron a Dimash, ¿sabes qué? Vamos a volver a entrar. Vamos a esperar a que baje la afluencia de gente y entonces ya nos vamos. Yo creo que es lo que debe haber pasado. Y pues bueno, hasta aquí llega este enlace. La verdad, estuvo genial, Les vuelvo a preguntar. Digan ustedes, sean sinceros, déjenmelo aquí en los comentarios. ¿Cuántas de las estrellas famosas mundialmente que conocen de la actualidad o de la época que sea han tenido la paciencia y el tiempo de, después de un concierto, reunirse con los Deers, atenderlos, firmarles autógrafos y volver a cantarles? Es algo que no suele pasar mucho, ¿no? Solo unos privilegiados con mucha humildad han hecho esto y Dimash está entre ellos. Porque todos hemos visto videos, ¿no? De que van con miles de guardias de seguridad, que nadie se les acerque, no quieren que ni les toque el aire y ¿no? Son muy, muy especiales. Pero bueno, gracias a todos los que me mandaron los dos enlaces, me los mandaron varias veces, por eso escogí estos dos. Y pues bueno, ¿qué les pareció el video? ¿Les gustó o no les gustó? Ya saben, Deers, díganme a qué más quieren que sigamos reaccionando de Dimash. Déjenme sus enlaces, sus comentarios, sus sugerencias, tanto aquí en los comentarios de YouTube o por mensaje privado en Instagram. Enlace para el Instagram del canal está aquí abajo en la caja de descripción del video. Y si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos de Dimash todos los días, de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día lunes en el ciberespacio. Bye.